La ciudad imperial del Cusco, que alberga una de las 7 maravillas del mundo moderno, Machu Picchu, atrae cada año a miles de turistas que quedan encantados por su belleza y misticismo. Cusco ha sido elegida como la mejor ciudad para visitar en Sudamérica según la encuesta World Best Awards 2023 de la revista estadounidense Travel and Leisure. Esta interesante encuesta se realiza cada año. Cusco ha obtenido ese reconocimiento por quinta vez, ya que fue catalogada como el mejor destino en los años 2018, 2019, 2020 y 2022. Uno de los votantes aseguró que Cusco es un destino con representación de muchas regiones a través de la fusión. Esto es muy cierto. En Cusco, la interculturalidad es impresionante. Hoy puedes conocer a un colombiano, mañana a una japonesa y al día siguiente a un ruso, tal como sucede en los destinos más turísticos del mundo. En este episodio voy a contarte cómo fue vivir en Cusco todo el mes de junio, el mes de su aniversario, y descubrir cuál es ese componente que lo convierte en la mejor ciudad de Sudamérica para visitar. Mi plan fue estar en los eventos más importantes del mes y visitar los templos y los centros arqueológicos más conocidos los fines de semana. Gracias a mi trabajo remoto me puedo dar estos lujos. Se dice que para conocer Cusco a plenitud, es decir, cada ruina y cada centro arqueológico, necesitas mínimo 3 meses para conseguirlo, tal como en París. Esto me lleva a preguntarme si Cusco es el París de Sudamérica. Ambas ciudades, a las que afortunadamente he visitado, desde mi punto de vista tienen varios puntos en común. Turistas de todas las partes del mundo, misticismo y encanto en sus calles, moda y gastronomía muy propia del lugar y una cultura interminable. En este episodio verás Cusco clásico y el Cusco que me gusta ver cada vez que estoy en la ciudad. En Cusco, los únicos edificios son los montes verdes repletos de vida natural. Las mujeres no contratan niñeras para que cuiden a sus bebés, ellas los llevan al trabajo en sus espaldas. Las mascotas favoritas son las llamas y las alpacas, que pasean por la ciudad con mucho garbo, amistosas y sigilosas. Cusco es una ciudad encantadora en las mañanas y mística en las noches. También romántica cuando el suelo de piedra se pinta de lilas y azules por el reflejo de las luces de las frías noches cusqueñas. Te voy a mostrar el Cusco que todos conocen y mi Cusco. Vas a ver 2 fiestas memorables de la ciudad, una europea y otra de origen incaico. Te enterarás del secreto mejor guardado de Machu Picchu. También quedarás sin palabras con los paisajes del Valle Sagrado y con el mundo textil inca. Bienvenidos a Cusco, la capital del Imperio Incaico y una de mis ciudades favoritas en el mundo. Una ciudad de aventureros, un peculiar centro histórico que a menudo te acompaña con un pasacalle festivo o volteando a la esquina te sorprende con una ceremonia de tributo al dios Sol. No quiero ahondar en Cusco todavía, pero déjame que te dé una idea rápida. He estado muchas veces en Cusco y el frío en junio fue tremendo. Llegó a -2 grados centígrados en una noche. Para mí el clima es fundamental para conocer una ciudad. Por lo tanto, trae ropa de mucho abrigo si te atreves a explorar Cusco en el mejor mes que podrías hacerlo, junio. Recuerda, viajero que se respeta debe conocer Cusco. Cusco trasciende tus sentidos. Esta es una de las zonas más enigmáticas y místicas del mundo. Muy pocas ciudades cuentan con este tipo de energías. Dentro de la ciudad no hay cómo perder el tiempo. Solo con ser un poco curioso y estar preparado para la aventura será suficiente para tener una experiencia inolvidable. Caminando por sus angostas y adoquinadas callejuelas, se pueden encontrar miles de rincones hermosos como miradores en las alturas, bares y cafeterías escondidas, casonas coloniales, iglesias y mucho más. Y además no hace falta gastar dinero para disfrutar. Las calles son parte del espectáculo cusqueño que te transmite un sinfín de emociones y sensaciones. Los cusqueños tienen ese aire de lo tradicional y lo simple en medio de la grandeza de su tierra e historia. Por eso es que el visitante siempre se lleva varios aprendizajes como souvenirs. Personas muy trabajadoras, humildes y respetuosas, que llevan consigo una sabiduría milenaria. Los principios de la Masúa, no seas ladrón, Amalula, no seas mentiroso, y Amaquella, no seas flojo. Ven conmigo y descubramos juntos Cusco, una de las mejores ciudades del mundo. Esta es para mí la plaza de armas más bonita de todo Perú. Uno de los mejores lugares para contemplar el inmenso cielo azul de Cusco y sus nubes de algodón.
Los negocios que conservan las fachadas de la colonización, los arreglos florales y sus montañas alrededor. La plaza es el punto de partida de cualquier aventura cusqueña, un lugar de paz y tranquilidad, que con solo sentarse en uno de sus bancos, es un verdadero placer ver pasar el desfile multicultural que protagonizan los turistas locales y extranjeros junto con los pobladores cusqueños. Este espectáculo lo puedes disfrutar durante todo el día, todos los días y por supuesto es gratis. El barrio de San Blas es la parte bohemia de Cusco, un barrio que pareciera sacado de un cuento de hadas en donde podrían vivir duendes y gnomos. Un lugar encantador y muy acogedor que a primer contacto dan ganas de quedarse a vivir. En cada callejuela hay bares escondidos, estudios de arte o de tatuajes, restaurantes temáticos y tiendas con productos artesanales, negocios de ropa típica, un sinfín de experiencias. San Blas por las noches te regala una energía muy especial que estoy seguro será una de las cosas que más recordarás de Cusco. Cuando estés aquí sabrás de lo que hablo, una sensación de regocijo y pertenencia como estar en casa. San Blas es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Siempre que estoy en Cusco me doy un tiempo para subir al Cristo Blanco y contemplar el atardecer con la hermosa vista de la ciudad, hasta que caiga la noche para embellecerla aún más. Yo soy fan de las buenas vistas y realmente amo esta. Este punto también es uno de mis lugares favoritos en Cusco. Luego, cuando la noche se acerca, doy una caminata hasta la Plaza de Armas. El viento corre en sentido contrario y siento que acaricia mi rostro. Disfruto de cada rinconcito y de cada paisaje desde miradores escondidos. Mientras bajo la empinada ruta, voy escuchando mi playlist de música favorita. Durante el mes de junio, las calles de Cusco se llenan de fervor y devoción cuando la fiesta del Corpus Christi se apodera de la ciudad. El Corpus Christi es una festividad cristiana que se celebra la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Esta festividad se celebra en todo el mundo, pero en Cusco la celebración adquiere un carácter especial debido a la fusión de la religión católica con las creencias andinas. La fiesta del Corpus Christi en Cusco se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección y es un testimonio vivo de la interacción de la cultura europea y la cultura inca. El punto cúspide de la fiesta son los impresionantes encuentros que se llevan a cabo en la Plaza de Armas. La procesión y la misa principal son una gran manifestación de la fe católica, pero también un homenaje a las deidades andinas que son veneradas desde tiempos ancestrales. Cada iglesia de Cusco participa en la procesión llevando consigo sus santos y vírgenes más venerados, que son cuidadosamente vestidos con trajes suntuosos y joyas. Estas imágenes religiosas son llevadas en andas decoradas con flores y recorren las calles de Cusco. Cada santo y virgen que participa en la procesión tiene un significado y una historia. Aquí unos datos curiosos de cada imagen. San Antonio lleva consigo un cerdito. Se dice que antes de su entrada a la catedral visita a San Pedro y en el transcurso se le pierde el cerdito. También es conocido como el patrón de los solteros. San Jerónimo lleva un león a su izquierda que quiere comerse al cerdito de San Antonio. San Jerónimo fue quien tradujo la Biblia a la lengua latina. San Cristóbal lleva un niño en sus hombros porque se aprestaba a hacer pasar a niños de una orilla a otra en el río Jordán. Santa Bárbara es patrona de los bomberos y los mineros, llamada también aldeana, pobre pero honrada. Santa Ana, Madre de la Virgen María, es la patrona del gremio de carniceras y de las picanterías. La Virgen de la Natividad es una réplica de la Almudena de Madrid,
Su traje es tallado, no lleva prendas de tela. San Sebastián, conocido como Calapatita, híbrido formado por el sustantivo castellano pata y el adjetivo quechua cala, desnudo. Sus cargadores lo llevan en hombros desde su distrito con los pies descalzos. A Santiago Apóstol se le conoce como el evangelizador en España y en América adopta el nombre de Santiago el Mataindios. San Blas es el protector de los artesanos y su presencia es ley en el Corpus Christi. San Pedro en sus manos sostiene una llave que simboliza la llave de la iglesia, representando su papel como guardián de las enseñanzas. San José, patrón de los carpinteros, sus cargadores necesariamente tienen que ser casados. Se dice que es un celoso empedernido, pues él endemasía a la Virgen de Belén, que es asediada por San Cristóbal y Santiago Apóstol. La Virgen purificada es la más enjollada de la reunión gracias al obsequio del párroco don Andrés Gallegos, por ello es símbolo de abundancia. La Virgen de Belén luce el prendedor de oro llamado tupu, que perteneció a la nieta de Manco Inca. La Virgen de los Remedios lleva 3 pequeños niños que rebosan de alegría a sus costados y espalda. Se dice que si una persona añora tener bebés, pese a que es infértil, la Virgen le puede conceder el milagro. Y la Virgen de la Inmaculada Concepción es la anfitriona del Corpus Christi. Da la bienvenida a todos los santos porque su imagen reside en la catedral desde donde irradia su presencia sagrada. Otra cosa que me llamó la atención fue la sincronía con la que las andas eran llevadas por los fieles. Cientos de personas se unían para cargar cada imagen, moviéndose al ritmo de las bandas de música en un acto de comunión espiritual. La fiesta del Corpus Christi en Cusco es una celebración que une la religión católica con las creencias andinas, creando una síntesis única de espiritualidad y tradición. Al presenciar esta festividad, puedes sentir la fuerza de la fe y la importancia de la comunidad en la vida de los cusqueños. Fue una experiencia que me recordó la belleza de la diversidad religiosa y cultural en el mundo, y me dejó con una profunda apreciación por la riqueza de la herencia cusqueña. Queridos hermanos, vamos a continuar esta procesión acompañando el cuerpo de Cristo que está rezar este Santo Rosario. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de Dios. Cusco es una ciudad que respira historia en cada una de sus piedras, pero si hay un momento en el año en que la historia y la cultura de este lugar alcanza su apogeo, es durante el Inti Raymi, la festividad más importante del calendario cusqueño. Tuve la fortuna de presenciar esta celebración inolvidable en la histórica Plaza de Armas de Cusco, y mi experiencia en el Inti Raymi fue un viaje en el tiempo que nunca olvidaré. El Inti Raymi, que significa Fiesta del Sol en quechua, es una celebración ancestral que rinde homenaje al dios Sol, una de las deidades más veneradas por los incas. Esta festividad se realiza cada año el 24 de junio, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Es un momento en el que el Sol alcanza su punto más alejado en el cielo antes de comenzar a regresar, marcando así el inicio del periodo de crecimiento de los cultivos. La celebración del Inti Raymi es una oportunidad para reconectar con las raíces culturales de Cusco y rendir homenaje a la herencia incaica que sigue viva en la región.
La festividad atrae visitantes de todo el mundo, ansiosos por presenciar una experiencia única y auténtica de la cultura andina. La fiesta se celebra en 3 escenarios: el Templo del Coricancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán. Mi llegada a la Plaza de Armas fue un momento emocionante al ver la gran expectativa del público por vivir la experiencia. El lugar estaba lleno de turistas nacionales y extranjeros y los propios pobladores cusqueños. Los espectadores se habían congregado desde temprano para asegurarse un buen lugar para presenciar la celebración. Las calles que rodean la plaza estaban decoradas con banderas y coloridos estandartes, creando una atmósfera festiva que inundaba el ambiente. Los participantes ataviados con trajes tradicionales incas, creando un espectáculo visual increíble que te transporta a tiempos ancestrales y te deja sin palabras. Mientras la multitud se une en aplausos al ver a los participantes avanzar con gracia y solemnidad, una de las cosas que más me impresionó durante el Inti Raymi fue la vestimenta de los participantes. Los trajes tradicionales incas con colores vibrantes y detalles bordados son una obra maestra de la artesanía. Cada detalle de la vestimenta tiene un significado simbólico, desde los colores que representan a diferentes deidades hasta los patrones que simbolizan elementos naturales como el agua y el fuego. El Inti Raymi no es solo una celebración histórica, sino también un evento que tiene un profundo impacto cultural en Cusco y en toda la región. Luego de presenciar por primera vez esta celebración, solamente confirmé que Cusco, con su historia y su espíritu vibrante, es un lugar que siempre llevaré en mi corazón. En mi estadía en Cusco, usé los fines de semana para visitar los templos y fortalezas como Sacsayhuamán. El gigante de piedra que aparece como guardián del Cusco me dejó sin palabras. Sus muros imponentes de roca maciza se levantan en medio de una llanura de pasto seco. Es en este lugar que la fiesta del Inti Raymi del 21 de junio concluye sus festejos que comienzan en el Templo del Coricancha. Tuve la suerte que a mi llegada a Sacsayhuamán se desarrollaba un ensayo del show que se presentaría en el Inti Raymi. Lo que más me impresionó de Sacsayhuamán, además del tamaño gigante de sus bloques de piedra, fue cómo las variadas formas de estas gigantes piedras forman un rompecabezas perfecto, que los diseñadores incas supieron hacer para que sus piezas encajen a la perfección. Si el sitio nos deja hoy boquiabiertos, debemos imaginar cómo lo fue cuando los conquistadores españoles lo descubrieron en 1532. Según la historia, Sacsayhuamán fue una fortaleza de 18 metros de altura con 3 torres cubiertas de plata y oro. Estando aquí, es inevitable preguntarse, ¿cómo lograron los ingenieros incas
la hazaña de transportar estos enormes bloques de piedra que pesaban varias toneladas. La respuesta sigue siendo un misterio. Hay quienes asumen que no fueron solamente los incas quienes se encargaron de la construcción, sino que recibieron ayuda extraterrestre. Se recurren a estas teorías al considerar que los incas no conocían la rueda. Sin embargo, sí existen pistas para comprender los métodos de la construcción. Los arqueólogos indican que los incas usaron la hematita para cortar las piedras, un material extremadamente duro que ayudó en un trabajo que debió haber sido extremadamente laborioso. El segundo sábado en mi estancia en Cusco lo usé para visitar Machu Picchu por segunda vez. Mi primera vez fue en el año 2003 en un viaje escolar. Este antiguo sitio arqueológico, conocido como la ciudad perdida de los incas, para mí es uno de los destinos obligatorios para conocer en el mundo. Y en esta oportunidad estaba por explorarlo a detalle, con mucho más interés que mi visita anterior. Les dejaré el video del tour completo en la caja de descripción. Machu Picchu, ubicado en lo profundo de las montañas de la ceja de selva de Perú, es un testimonio del ingenio y la destreza arquitectónica de la civilización inca. Durante años había querido volver a este lugar mágico. En el recorrido pude apreciar la riqueza natural que es tan importante como el sitio arqueológico en sí. Elegí el último turno para ingresar al santuario para aprovechar el atardecer sobre el Huayna Picchu, y con la esperanza de encontrar menos turistas que en los horarios de la mañana, para disfrutar de las vistas de los paisajes como si fuesen pinturas de un museo al aire libre. Es un verdadero placer para los ojos. Estar aquí hace estar en sintonía con la naturaleza y con uno mismo. Recorrer Machu Picchu fue un descubrimiento continuo gracias a mi guía John Vázquez Vera. No pude haber tenido mejor suerte, con más de 20 años de experiencia acompañando a turistas en sus recorridos por la ciudadela. Solamente un gran conocedor como John puede compartirte historias y hechos como esta anotación que me hizo en medio del recorrido. Ojo, esto hace un par de años vino Thierry Yamin y ¿qué hizo? Hizo un rastreo magnético eléctrico por el edificio superior. Vino con un chino, el señor, trajeron las máquinas, una inversión más de 2 millones de soles, y en el registro, en el rastreo magnético, se ha determinado que acá adentro hay una bóveda, hay una cavidad, hay un cuerpo humano, algunos elementos, algunos metales. No especifican exactamente, pero hablan que hay oro, hay cerámica. Entonces, esto salió a la luz fuertemente, que por alguna causa este estudio se dejó de hacer. Corrió muy fuertemente la prensa y meditaron, ¿no?, que Machu Picchu se encontró pues la tumba del Inca Pachacuti. Pero exactamente pues no se ha destapado y no podemos decir con certeza que sí es de Pachacuti. La momificación se entiende que en la época inca eran de personas que correspondían al grupo inca, porque esto es la supuesta tumba del Inca Pachacuti, que el tema de excavación se enfrió por temas de protección, porque si esto se abre, finalmente pues la parte superior podría caer. Pero yo, que voy acá aproximadamente un gran tiempo, casi 2 décadas, cada vez lo veo esto desmoronado, cada vez lo veo con piedras acomodadas, y no lo dan a la prensa, no lo dan a conocer, y cada vez yo tomo fotografías, vengo, y las piedras desacomodadas, más limpio, ya no hay tierra, y no sé qué tipo de estudio están haciendo, que seguramente en su momento nos harán conocer la nueva arqueóloga. Además, gracias a John, aprendí sobre los observatorios astronómicos o las residencias reales. Cada paso que daba, John me transportaba al estilo de vida de los incas en cada recinto, y podía sentir la energía y el misterio que rodeaban cada lugar.
La precisión con la que los incas diseñaron este templo para honrar al sol y sus ciclos naturales es impresionante. Además de la magnífica arquitectura inca, la belleza natural que rodea Machu Picchu añade un toque especial a la experiencia. Las enormes montañas verdes que se elevan majestuosamente crean un escenario impresionante. Machu Picchu está en armonía perfecta con su entorno y esa conexión con la naturaleza es palpable en cada rincón del sitio. A medida que la tarde avanzaba y los turistas dejaban Machu Picchu, encontré un rincón tranquilo desde el cual pude contemplar en silencio. La quietud del lugar y la majestuosidad de la ciudad inca me llenaron de una profunda sensación de gratitud y humildad. Estaba parado en un sitio que había sido construido hace siglos, un testimonio de la creatividad y la destreza humana. Machu Picchu es mucho más que una colección de ruinas antiguas, es un lugar que respira historia, espiritualidad y belleza natural. Fue un recordatorio de la capacidad asombrosa del hombre, no solamente para sobrevivir, sino que mientras lo hace, va creando belleza. Caído, destruido, es por erosión natural. Acuérdense que estos paramentos han estado totalmente sumergidos con árboles de 20, 30 metros de longitud, casi 400 años. ¿Hasta cuándo viene el norteamericano? Luego del espectáculo del Inti Raymi, tuve la oportunidad de sumergirme en una de sus festividades más auténticas y deliciosas. Me encontré con una feria gastronómica en que el protagonista era el cuy y la guatia. Este festín de sabores fue una experiencia culinaria única que me permitió conocer más sobre la cultura local. El cuy es un insumo importante de la dieta de los Andes peruanos. Estos pequeños roedores han sido criados y consumidos en la región durante siglos. Si bien en muchos lugares del mundo se consideran mascotas, en Cusco son una fuente de alimento esencial y un elemento central de la dieta local. El cuy se prepara de diversas maneras en la cocina andina, pero en esta feria destaca una técnica en particular, la guatia. La guatia es un método de cocción que implica enterrar los ingredientes en un hoyo en la tierra, donde se cocinan lentamente con piedras calientes. Esta técnica ancestral resalta los sabores naturales de los ingredientes y les da un sabor ahumado único. Una excusa perfecta para que las familias cusqueñas se reúnan para preparar y compartir momentos agradables. Me llevé una muy buena impresión con la hospitalidad y la amabilidad de los presentes. Las familias y grupos de amigos estaban dispuestos a divertirse en un ambiente de fiesta y celebración con música local y bebidas tradicionales. Fue muy lindo presenciar una fiesta tan representativa de la cultura y las tradiciones cusqueñas. Durante tus visitas a centros arqueológicos, museos y templos, vas a quedar maravillada con las prendas de vestir de los lugareños. Una armoniosa paleta de colores que usan en sus vestuarios tanto festivos como los de su día a día. Incluso nuevos diseñadores han creado propuestas más modernas, pero que conservan el estilo tradicional del mundo textil andino. Cuando estés en Cusco, verás que los mercados y ferias con productos textiles están por todos lados. Cada tour a ruinas y centros arqueológicos terminan en una visita a estas ferias de artesanos de la región, quienes muy amablemente te ofrecen sus productos y la amplia variedad de modelos. Cusco es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un vibrante mundo textil que cautiva tus sentidos. La rica herencia de los incas crea un escenario perfecto para la experiencia artística y creativa a través del tejido. La tradición textil incaica sigue viva en Cusco. Los artesanos locales han heredado las habilidades y conocimientos de sus antepasados y continúan tejiendo con pasión y originalidad. Los mercados textiles de Cusco son un festín de colores. Lo más impresionante es la variedad de diseños que se pueden encontrar.
El tejido en Cusco es una forma de comunicación y un medio para expresar conexiones espirituales y culturales. Las mujeres cusqueñas a menudo se reúnen en grupos para tejer juntas, compartiendo historias, canciones y risas mientras crean obras de arte con sus manos. Los textiles no son solo una expresión de la cultura cusqueña, sino también una fuente importante de ingresos para las comunidades locales. Muchas familias dependen de la producción y venta de tejidos para su sustento, y esta actividad económica contribuye al bienestar de las regiones rurales de Cusco. El turismo desempeña un papel crucial en la economía textil de Cusco. Los visitantes vienen de todo el mundo para comprar tejidos y aprender sobre la tradición textil local. En cada tejido, en cada diseño y en cada patrón se encuentra una historia esperando ser contada, y en cada visita a Cusco se descubre una parte de esa historia tejida con amor y cuidado a lo largo de los años. También tuve la oportunidad de conocer el Cusco no turístico, los barrios y vecindarios donde viven los cusqueños. Estuve hospedado en el departamento de mi nuevo amigo Marco, quien alquila una de las habitaciones de su encantador departamento ubicado en el barrio de Santa Mónica. Esta es la zona más bonita del Cusco residencial. Si algo caracteriza a esta ciudad es que hay muy pocos edificios. Solamente en esta zona puedes ver edificios de más de 5 pisos con departamentos de familias cusqueñas. El departamento de Marco es altamente recomendable. Además, está muy cerca al único mall de la ciudad, con cines, supermercados y todo lo que puedas necesitar. En mi primer fin de semana en Cusco, tuve la suerte de que se lleve a cabo en este mall la premier mundial de Transformers, que tenía como una de sus locaciones a Machu Picchu. Como dato anecdótico, fueron exhibidos 2 autos y un tráiler que se intentó hacer creer a los visitantes que fueron los usados en la película. El club de fans de Transformers de Cusco hicieron las réplicas de Optimus Prime. Les dejo el enlace del video en la cajita de descripción. Mi viaje por el Valle Sagrado me permitió experimentar una vez más la majestuosidad natural de esta tierra, donde las montañas y los campos se unen en un espectáculo que roba el aliento. El viaje desde Cusco hacia Urubamba atraviesa el corazón del Valle Sagrado, una región que fue considerada sagrada por los incas debido a su asombrosa belleza y fertilidad. Los colores de la naturaleza se despliegan ante tus ojos. Los colores intensos y puros de las montañas con andenes crean la ilusión de una escalera hacia el paraíso azul del cielo cusqueño. A medida que avanzas, las montañas se acercan y se elevan majestuosamente sobre el horizonte. Entre las más impresionantes se encuentra la montaña de Pituziray, cuya cumbre perpetuamente nevada contrasta con los campos de cultivo. Maras, un pequeño pueblo famoso por sus salineras, un sitio único en el mundo, donde miles de pozos de evaporación en terrazas han sido utilizadas para la extracción de sal desde tiempos preincaicos. Se junta ahí y se convierte en sal. Sí. Ya, de cada 3 días ya aumentamos agua. Durante Un mes. En un mes recién se saca la sal. cada 3 días le echan agua y sigue aumentando la sal, o sea, porque el agua se va secando Y sigue tirando sal. y en un mes ya tienes tu poza de sal ya. Ya. Y en esa pocita, ¿cuántos sacos salen? Según el tamaño. Según esto saca hasta 400 kilos. Hasta 200 kilos según el tamaño del pocito. Es una cantidad, ¿no? Sí. Algunos pozos también hasta 700 kilos. 700 kilos. Este paisaje casi surrealista está formado por pozas de diferentes tamaños y formas.
que brillan con tonos de blanco y rosa debido a la alta concentración de sal. Las pozas, que han sido transmitidas de generación en generación, son un testimonio de la sabiduría ancestral de los pobladores de la región. Después de explorar las maravillas naturales y arqueológicas, regresé a la ciudad con una sensación de asombro y gratitud a la vida. El paisaje en esta región de los Andes es un testimonio de la belleza y grandeza de la naturaleza. En medio del camino, disfruté de una deliciosa comida tradicional en uno de los restaurantes locales. El sabor de la comida se enriqueció aún más por la vista de los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista desde la ventana del restaurante. La ruta al Valle Sagrado es otro de mis lugares favoritos en el mundo. Un auténtico regalo de la naturaleza que nunca me cansaré de contemplar. Un espectáculo para los ojos. Mi estancia en Cusco fue inolvidable. Descubrí la riqueza de su cultura, la calidez de su gente y la impresionante belleza de su región andina. Cusco es una ciudad que respira historia en cada rincón, desde los incas hasta la colonización española. Lo que hace que Cusco sea la mejor ciudad para visitar en Sudamérica es el orgullo de su gente por su tierra y legado. En Cusco se respira cultura e identidad. Los cusqueños viven orgullosos de su región. Las festividades, los templos, los centros arqueológicos, la mística de sus callejuelas, la gastronomía, hasta la vestimenta tradicional que aún conservan muchos de sus pobladores, hacen sentir al turista en un lugar muy especial que no se parece a ningún otro en el mundo. En resumen, mi viaje a Cusco fue una experiencia que nunca olvidaré. La combinación de la historia, cultura, naturaleza y comida hace de esta ciudad un destino verdaderamente único y mágico. Si tienes la oportunidad de visitar Cusco en el mes de junio, no lo dudes. Te aseguro que te llevarás recuerdos inolvidables y experiencias que atesorarás para siempre. Gracias por unirte a mí en esta aventura. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima aventura.